ahora vamos con nuestra primera entrevista del día. Como casi todos los lunes ya tenemos a Mario Campa en línea. Mario Campa, economista. Muchas gracias por conectarte de nuevo con Sinsonte. Hola, ¿qué tal? Daniel Arturo, un gusto, buenos días. Mario Campa, tú tienes hoy tu columna que está, pues hablas de los otros datos de la economía argentina. El viernes estuvimos hablando mucho aquí de la economía argentina, precisamente por el tema tan controvertido y que además ha generado tanta polémica de que la carne de burro en lugar de la carne de vaca. Lo tuvimos en la mesa de análisis. Y bueno, tú hablas de esto, ¿no? De pues esto que dice Javier Milei, que todos los indicadores van para arriba y que en realidad pues no van tan para arriba. Cuéntanos un poco de la columna que estás publicando hoy en Diario Red. Sí, Daniela, bueno, pues es que sí hubo como contexto una controversia sobre que Javier Milei asegura que todos los indicadores van hacia arriba, excepto la confianza del consumidor. Dice que está afectada por los medios de comunicación y ya sabes, ¿no? Con todos los calificativos que le asigna generalmente Milei. Y bueno, pues como economista me da la tarea de investigar si realmente van hacia arriba todos, y pues no, son muchos los que realmente van o están estancados, e incluso algunos van hacia abajo, ¿no? Y todavía podríamos agregar otro matiz otra consideración importante, que es que muchos estaban creciendo porque su primer año fue muy malo, el 2024, algunos no se acuerdan, pero después de que llegó a la presidencia a finales del 2023, rápido implementó la motosierra y pues la economía cayó, y después vino lo podemos llamar en el argot común, un rebote natural hasta cierto punto, y después de eso pues la economía no ha levantado, ¿no? La terapia de choque dice que los primeros años van a ser complicados, los primeros meses, pero no, ya vamos hacia el cierre del tercer año de Milei, y realmente esta no es la prescripción. No se considera que va a tardar tanto en despegar la economía. Y ya no hablamos de un milagro económico, ¿no? Que tienen que ser tasas sostenidas de 3% durante un periodo razonable de años. Sí, la economía argentina sí creció 4% en el 2025, pero después de haberse contraído alrededor de 3.5, 4% combinado en 2023 y 2024. Ese es otro contexto que hay que sumar y del cual Milei pues no platica mucho. Además hay otras complicaciones, ¿no? La inflación que está rebrotando. Milei pues sí la controló hasta cierto punto, o bueno, no la controló, más bien la bajó. Desde Alberto Fernández se le fue a casi 100%, pero el 33% interanual actual, insisto, después de 2.5 años de Milei, pues no es aceptable, ¿no? Todavía no ha domado la inflación y se le puede volver a descontrolar, y es lo que más o menos estamos viendo, y hay que ver porque viene una inflación a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional revisó la inflación, por si quienes nos ven creen que esto es una cuestión de zurdos contra fachos, ¿no? El Fondo Monetario revisó la inflación de 16% o 16 puntos porcentuales a 30 en Argentina, una revisión de 14 puntos. Y hay otras consideraciones, ¿no? Como que está cayendo la tributación. Generalmente cuando una economía está en expansión, la tributación aumenta, ¿no? La gente hace más transacciones, pues las empresas tienen más utilidades de las cuales pagan más impuestos, etcétera, etcétera. Hay más empleados también que pagan los impuestos de nómina, que contribuyen más a la seguridad social. Y no es el caso de Argentina. Cayó alrededor de 7% la tributación el primer trimestre. ¿Dónde es que está creciendo la economía argentina? En el campo. Tuvieron años pues relativamente buenos de cosechas por lluvias. Eso no le tocó a Alberto Fernández y fue un detonante de varios de los problemas, porque no solamente cayeron las divisas, es decir, los dólares que entraban por la exportación, sino que pues el problema de sacar menos cosecha es que también hay menos oferta, y con una demanda más o menos estable, pues empiezan a subir los precios. Eso fue lo que le pasó también a Alberto Fernández.
Y a Milei no le ha tocado una sequía tan fuerte como la de aquel, creo que si recuerdo bien fue por allá del 2023-22 que le tocó la sequía a Alberto Fernández. Y el otro sector que crece es la minería y bueno, la energía. Hay que recordar que el proyecto Vaca Muerta fue muy impulsado hasta por el kirchnerismo en algún momento, que es petróleo y gas, y en estos momentos ya está despegando. Es una producción creciente muy importante para Argentina, fuente también de divisas, y la minería también de litio, ¿no? Hay varias empresas chinas que llegaron alguna francesa por ahí que llegó a Argentina, y en estos momentos están expandiendo producción. Argentina no es tan importante como Chile, pero tiene probablemente más reservas que Chile, que están más concentradas en el Salar de Atacama. Y bueno, pues esos son los dos sectores que están creciendo, pero la manufactura, las industrias, la construcción están frenadas o cayendo. Entonces, pues Milei no debería estar festejando, digo, es su papel, ¿no? Lo entendemos que un presidente de la República va a decir que todo va de maravilla, y luego están las complicaciones que vienen el siguiente año. Bueno, más bien a finales de este, está la inflación, que ya la comentaba por la crisis energética, está la elección en Estados Unidos. Trump y Milei encadenaron su futuro. Más bien, Milei se colgó de las faldas de Trump, básicamente. Eh, y en noviembre, si Trump pierde control de la Cámara, pues se va a hacer más complicado firmar acuerdos comerciales, rescatar de manera pues arbitraria a los países. No digo que no lo pueda hacer, pero va a ser mucho más, eh, va a tener mucho más oposición, tanto política estrictamente, como la legal, que puede derivarse de alguna violación a la Constitución, que se vaya a tribunales, etcétera. Incluso ahora, teniendo las dos cámaras, pues ya vemos que en la cuestión arancelaria la Suprema Corte le dio un revés. De eso podríamos ver mucho más si pierde la elección Trump en noviembre. Y eso puede afectar de alguna manera a Argentina, ¿no? Que Argentina está apostando a que con Trump pues va a obtener todo tipo de facilidades y privilegios. Y después viene ya, una vez saliendo de la elección de Estados Unidos, que se antoja complicada desde el punto de vista de Milei, pues ya después estaríamos entrando en terrenos, no va a haber elecciones internas tradicionales, las PASO, como había en Argentina en anteriores años, pero bueno, van a estar los procesos de elección de candidatos, sobre todo la izquierda, y ahí probablemente vaya ganando momento el candidato de la izquierda, y entonces ya faltarían únicamente desde noviembre a octubre 11 meses para la elección en Argentina. Y estamos hablando de que eso generalmente está asociado a periodos de incertidumbre, a periodos de nerviosismo, a cuestionamientos, a evaluación del modelo económico. Todo esto en su conjunto me hacen pensar que sí, Argentina va a pasar un año turbulento, un año y medio más o menos de turbulencia, y que apenas está empezando. Ahora podría ser que me equivoque y que por ahí Milei haga algunos cambios, pero en sentido inverso. Yo creo que si profundiza la terapia de choque, derriba todavía más el consumo, etcétera, pues no veo cómo pueda salir de esto. Siempre puede hacer un viraje, por ejemplo, suspendió durante 45 días los aumentos a las gasolinas por parte de la estatal YPF, ha hecho otras medidas que se salen un poco de su libro libertario, pero es un escenario remoto. Yo creo que en el mejor de los casos, pues la economía argentina va a permanecer en un estado de estancamiento, de incertidumbre. A lo mejor el PIB crece, eso la verdad es que es lo de menos. La pregunta es si es sostenible. Mucho de esto también la deuda, por ejemplo, ha crecido, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, creció casi en 50% con Milei sobre el Producto Interno Bruto, que es la métrica que se utiliza, también aumentó. Entonces, hay bastantes complicaciones en Argentina como que para que Milei esté festejando, y ya no hablamos de que se vaya a Israel a rezarle o a poner la cabeza en un muro, ¿no? Mario Campa, perdóname que te saque un poco de la región y pasar de una región austral como Argentina hacia Estados Unidos para preguntarte un poco sobre las implicaciones en los mercados, ¿no? Después del atentado que vimos el sábado contra Donald Trump. ¿Cómo juegan normalmente estos actos, ¿no? Estas acciones? Vimos que las bolsas se fortalecieron, que subieron un poco. ¿Tú tuviste alguna observación sobre esto? No, digo, el atentado y los mercados bursátiles pues no están tan ligados. Dependería sobre todo de qué tan creíble es que el atentado haya sido, y parece que no mucha gente lo compró.
Después, pues finalmente no hubo repercusiones, ni siquiera hubo una herida, digamos, al presidente o a su círculo. Entonces, la verdad es que no tuvo muchas implicaciones. Lo que sí se está vigilando es la negociación con Irán, donde pues no hubo grandes progresos, incluso ha habido ciertos retrocesos en las últimas semanas. Por cierto, ya vamos en la semana número 9, si llevo bien la cuenta. Trump originalmente había dicho que esta incursión iba a durar 4 semanas, después que 6, después que 8. Los 3 primeros objetivos de tiempo que se puso ya los traspasó. Y pues ahora quién sabe, porque Irán está en una posición sí de negociar, pero a partir de ciertas líneas rojas, y Estados Unidos pues parece que no sabe bien lo que quiere. Originalmente presionaban mucho con el cambio de régimen, después deshicieron sus palabras, después Trump dijo que sí, ya habían logrado de facto un cambio de régimen porque pues ya habían matado básicamente a todos los dirigentes y que aquí estos ya estaban negociando. Quiso dar la apariencia que está sucediendo algo similar a lo que está pasando ahora en Venezuela, donde hay un alto mando pues que colabora mucho con Estados Unidos. Y en Irán es distinto, y en Irán sigue habiendo pues algún tipo de fuego cruzado, sigue habiendo ciertos ataques a los buques que transitan por el estrecho de Hormuz. Entonces un cese al fuego todavía no es creíble, todavía no, los mercados no lo compran, y en ese sentido pues el Brent, que es el precio de cotización del crudo europeo, está en $107 el barril, ¿no? Que sigue estando muy por encima de cómo estaba antes de comenzar esta guerra pues ilegal. Y en ese sentido, pues las bolsas, la reacción en estos días va a estar mucho más condicionada por cómo reporten las empresas en Estados Unidos. Se anunció por ahí algún tipo de colaboración con Qualcomm, que es un ensamblador de chips muy grande, basado en San Diego, y están en estos momentos los reportes trimestrales de empresas muy grandes. Entonces, sí, un buen reporte de una de esas empresas puede mover el índice de Estados Unidos con tranquilidad, y viceversa. Un mal reporte pues puede derribar en ese día las bolsas. Entonces yo estaría un poco más cauteloso de leer demasiado, ¿no?, sobre el comportamiento en estos días de los índices bursátiles, que está más condicionado por esos dos factores, tanto la temporada de reportes en Estados Unidos como por el potencial cese al fuego en Irán, que insisto todavía no se ha materializado, pero es lo que en estos momentos está moviendo el sentimiento de los mercados, de los inversores, y a partir de eso pues es que se van a dar los siguientes acontecimientos. Sin embargo, dentro de la economía real, la parte que excluye a las finanzas, pues están dando también una serie de desenvolvimientos que tienen que ver con pues, el empleo, bajo empleo en Estados Unidos, una inflación que repunta. Insisto, el Fondo Monetario, más allá de la revisión para Argentina, revisó en casi un punto porcentual su estimado de inflación para todo el mundo para este año, únicamente pues, por este tema de los energéticos. Y se puede quedar corto. El Fondo Monetario se equivoca seguido, revisa seguido, además tiene la ventaja de revisar 2, 3, 4 veces al año sus estimados, y entonces pues dice, no, pues sí lo revisamos en su momento, ¿no? Pero si comparas generalmente los últimos estimados con los originales, pues son muy diferentes, ¿no? Y bueno, pues la predicción en estos momentos es que va a haber más inflación, y eso condicionaría también la economía estadounidense. Ya no le pega, el petróleo alto sí le pega en el sentido de que baja el consumo. El consumidor en estos momentos está exigido, está utilizando más sus ahorros para pagar más gasolinas caras, para pagar más aranceles. Sí estamos viendo una caída en la tasa de ahorros, estamos viendo pues bajo dinamismo en el consumo, en las ventas minoristas, y eso es un efecto pues de que se está siendo exigido, poco crecimiento de los salarios, poca creación de empleo. Eso sí se está viendo, lo que pasa pues es que hay otros factores, pero una inflación subiendo también puede llevar al Banco Central a subir las tasas. Si sube las tasas, pues hay menos crédito a la nómina, menos crédito al consumo, menos crédito para las empresas y su inversión, menos hipotecas, y eso puede afectarle a la economía real de Estados Unidos. Entonces, lo que suceda en los próximos meses va a determinar pues el ritmo también a su vez de expansión de la economía estadounidense. Y además ya nos vamos acercando a la fecha electoral de noviembre,
y ahí probablemente la aceptación de Donald Trump pues siga siendo baja. Este atentado pues sí es sospechoso porque ocurre en un momento en que la aprobación está en mínimos, ¿no? Dejémoslo ahí, no se prestan para especular, pero sí es coincidencia muy marcada, ¿no? Mario, y rapidísimo, en una pregunta ya breve, aprovechando que te tenemos por acá, vemos una nota hoy en el Financiero que nos llama la atención. Dice que Estados Unidos está limitando el acuerdo del Tratado de México, Estados Unidos o Canadá, que quieren bajar los aranceles al acero, podría bajar del 50 al 25% aquí en México, pero esto estaría ligado a que las empresas mexicanas hagan más inversión en Estados Unidos. Un poco, ¿cómo has ido viendo las negociaciones del TEMEC? ¿En dónde deberíamos estar poniendo la atención? ¿Qué acuerdos se están vislumbrando? Ese es un sector, el acero y el aluminio. Lo que pasa es que en aluminio México no exporta casi nada a Estados Unidos. Ahí es Canadá el que está mucho más interesado. Es el importador número uno, el exportador número uno de aluminio a Estados Unidos. México, que realmente no tiene mucha importancia en temas de aluminio, pero en acero más o menos Canadá y México sí tienen una proporción similar de la cuota de las importaciones de Estados Unidos o de la participación del mercado. Y ahí es donde está cierto énfasis. ¿Por qué? Porque se han subido mucho los aranceles, ¿no? Es un sector que ha padecido mucho y esas tasas pues sí hacen prohibitivo pensar en exportar y pues el acero mexicano depende mucho de esas exportaciones. Y del otro lado de la frontera, pues el sector automotriz resiente mucho precios más caros del acero, ¿no? Es un sector que se basa mucho en tanto el aluminio como el acero y precios más altos, pues seguramente están obligándolo a comprimir sus márgenes, están exigiendo a los proveedores también del sector automotriz, de las autopartes, y últimamente pues pueden pasarle una parte del costo al consumidor, pero eso también vendría a cambio de sacrificar cuota de mercado. Entonces, pues seguramente es parte del diálogo que se está teniendo en estos momentos sectorial, es de los donde más discrepancias parece haber. Y parece que Estados Unidos lo que quiere es decir, bueno, sí te vamos a dar ciertas concesiones, pero lo fundamental tenemos que transmitir el mensaje de que ganamos, número uno, en la negociación, dos, que sí hay pues una cierta protección. O sea, yo sí creo que esto es real, de que quieren proteger a ciertos sectores por X o Y motivo, pero pues no es simplemente guardar las apariencias, como todo el mundo cree o mucha gente cree. El taco de Trump, el famoso Trump always chickens out, o Trump siempre recula o se echa para atrás, sí pasa, pero estira la liga para después conseguir algunas cosas, para cambiar los términos de la discusión. Sí va por ahí cosechando algunas cosas. Son muy, no quiero justificarlos, ¿no? Ni mucho menos. Son muy dañinos, generan mucha incertidumbre, pero generan sobre todo pues más mal al débil o al que tiene la desventaja en la negociación frente al poderoso. Es una simetría de la cual Trump se aprovecha, sabe que él puede resistir mucho más los costos de una guerra comercial y saca ventaja a partir de ello, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues seguramente hay otros temas, no es únicamente el acero y el aluminio, está también el de los autos pesados, ¿no? De los trailers, de los camiones. Es uno de los sectores más afectados por los aranceles desde el punto de vista mexicano. Cayeron bastante las exportaciones, cayó la producción. Se habían anunciado algunas inversiones que aparentemente siguen, como la de Volvo en Nuevo León, pero pues probablemente también otras se hayan detenido o se hayan al menos congelado. Es un sector muy expuesto a los aranceles y que está creciendo y en estos momentos pues con este tipo de protecciones de Estados Unidos no sé si está en crisis, pero sí está pasando por un muy mal momento. Ese es otro, ¿no? Después habrá negociaciones quizá muy puntuales en el campo. El problema es que en el campo no es únicamente las tarifas, sino las barreras no comerciales, ¿no? Por ejemplo, las barreras no arancelarias, por ejemplo, las de calidad sanitaria y fitosanitaria, ¿no? Si Estados Unidos un día dice que ese tomate no puede pasar porque parece que tiene algún tipo de enfermedad, pues está muy difícil alegar en contra, ¿no? O lo mismo con el aguacate y otros bienes del campo. Entonces por ahí también puede haber algún tipo de controversia. Yo no creo que tenga que ver con esto que luego le encanta decir a la derecha mediática, que es
que México abra su sector energético a la inversión estadounidense. Yo creo que no va tanto por ahí, ya lo hemos visto antes, ya ha sonado, ya se ha escuchado antes de que no están de acuerdo y al final no es cierto, no se hacen muchas modificaciones en ese sentido. Antes, en el 2018-19, que se negoció el tema, por ejemplo, salarial, mucho fue a propuesta de México, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, que puso sobre la mesa subir el salario mínimo. No es como algunos dicen que Estados Unidos fue el que presionó para que se subiera el salario mínimo en México. En todo caso, querían hacer otro tipo de cambios salariales, pero no el mínimo. Ellos no utilizan tanto el salario mínimo, entonces no fue por ahí la presión. Y en fin, pues sí, te digo, creo que hay todavía algunos frentes abiertos. Podemos agregar el del contenido nacional general, que está sobre todo pues muy importante en el tema automotriz, pero en estos momentos ya incluso con estos aranceles más aumentados, por así decirlo, de cualquier forma México pues ha mantenido una estabilidad en la cuota de participación de mercado que tiene en Estados Unidos, ha ido creciendo incluso. No es el país más beneficiado, es Taiwán, ya lo hemos comentado, junto con Vietnam, pero por ahí después vendría México. Canadá sí está perdiendo participación de mercado, no tanto como China. De hecho, también Vietnam ya superó a China en cuanto a las exportaciones a Estados Unidos en los últimos meses. Es algo insólito, imagínense, son dos economías de tamaño muy distinto, pero los aranceles que ha puesto Trump a China pues han hecho crecer mucho a Vietnam. Y podrían en una de esas ser el tercer socio de Estados Unidos a finales de este año, después de México y Canadá. Es algo que también está por verse. Es una potencia, por ejemplo, de textiles, Vietnam, pero en electrónicos, en computadoras y otros. Al parecer, parte de las compras que hacía Estados Unidos a China ahora las está haciendo en México, ¿no? En Taiwán puede ser un poco, pero sobre todo con Taiwán es el intercambio de microprocesadores. Con economías como Corea, con México, pues sí hay más intercambio de computadoras y de otro tipo de componentes, de bienes electrónicos ya más ensamblados o completos. Y ahí pues es donde México estaría recuperando un poco de lo que ha perdido en otros sectores, pero pues no podemos decir que hasta ahorita sea positivo, como algunos luego lo quieren hacer ver, ¿no? Que es que México va a salir ganando de todo esto, que Trump es un genio y que bueno, que México los negociadores están consiguiendo grandes ventajas. No es tanto así, ¿no? Mario Campa, muchísimas gracias. Perdónenos que te hayamos lanzado este par de preguntas inesperadas. Apreciamos mucho las reflexiones que nos puedes brindar al respecto. Estamos en contacto. Gracias a ustedes, que tengan muy buena semana. Arturo, Daniela, hasta luego, un abrazo.